¿Por qué William Shakespeare es tan popular? Romeo y Julieta, El Rey León o 10 cosas que odio de ti. Si ya viste alguna de esas películas, ya conoces el trabajo de William Shakespeare. Y tiene sus méritos. El señor escribió como 38 obras de teatro y 154 sonetos, con temas universales con los que todos nos podemos identificar, como el amor, la traición y la venganza. También, él se inventó un buen de palabras, en inglés, obvio, porque combinaba unas, hacía que algunos sustantivos se convirtieran en verbos y les añadía prefijos para cambiar su significado. Un ejemplo de esto es alligator, que significa caimán en español. Dicen que a Shakespeare se le ocurrió cuando alguien decía el lagarto. Está muy curiosa la anécdota, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Si estás viendo esto, te confirmo que estamos hablando español. Así que, ¿qué nos importa lo que hizo un señor en Inglaterra hace cientos de años? Inventó sus palabras en inglés, no en español. Y bueno, él no ha sido el único autor que ha hablado de amor, traición y venganza. Mira, si bien no nos dicen que el autor en español considerado el equivalente a Shakespeare es Miguel de Cervantes, autor de El ingenioso e hidalgo Don Quijote de la Mancha, no veo que saquen adaptaciones del Quijote cada año, ni que el ex de Taylor Swift salga en una de ellas. Así que hoy vamos a ver cómo es que este famoso autor llegó a los currículos escolares de todo el mundo, cómo se popularizó y por qué. Para empezar, hay que ver cómo se hizo popular en su tiempo. La primera verdad que te vamos a decir es que nuestro querido Shakespeare sí que tuvo mucha suerte. ¿Sabes qué pasó cuando nació? Una plaga de peste. A bebé Shakespeare no le afectó, aunque un sexto de la población donde vivía sí. Pero ese no fue el único ataque de la peste que sobrevivió. Hubo bastantes mientras estuvo vivito y trabajando. Y, de hecho, gracias a que se tuvo que encerrar en su casa durante un tiempo para evitar contagiarse, ya sabes cómo es esto, fue que empezó a escribir poesía y que pudo refinar sus habilidades como escritor. Igual unos tienen la teoría de que esta exposición temprana a la peste le dio cierto grado de inmunidad, por lo que sobrevivió a otros ataques de esta malvada enfermedad. También, Shakespeare vivió bastantito, cosa que no podemos decir de su competencia. Uno de sus mayores críticos, quien se llamaba Robert Greene, se murió a los 34 años. Este señor le quería hacer bullying a Shakespeare porque no estaba tan educado como otros autores de la época, ni sabía bien griego ni latín, qué pena según. Y aparte, Shakespeare como que medio reciclaba las ideas de los autores, copiaba y pegaba las partes que más le gustaban del trabajo de otros. Pero en ese tiempo no estaba tan mal visto como si lo hicieran ahorita. No los cancelaban por plagio, solo los hacían menos por no ser originales. El sistema de salud le falló a Robert Greene. No había centros de rehabilitación para su alcoholismo y no le pudieron tratar su sífilis, por eso se nos fue. Y ya no pudo criticar más al autor de Romeo y Julieta. Si ahora consideramos a Shakespeare como el primer lugar entre los autores de su tiempo, ¿qué pasó con el segundo? Pues estiró la pata muchísimo tiempo, 45 años, antes que Shakespeare. Si Shakespeare no mejoraba con el tiempo de ventaja que le sacó, no habría manera de defenderlo. Pero lo hizo, y siguió viviendo, escribiendo, inventando y mejorando. Por si te interesa, el segundo lugar es Benjamin Johnson, y no he leído ni uno solo de sus libros ni obras. Benjamin Johnson sí vivió bastante para la época, pero no lo suficiente para que la reina Isabel mandara a Inglaterra. Y la reina sí que le ayudó a Shakespeare. Eso lo vamos a ver más adelante. En cambio, al contrario que mucha de su competencia, Shakespeare vivió una sorprendente cantidad de 52 años, en un tiempo donde la vida promedio era como de 38. Y aunque el promedio era de 38 años, así no eran las cosas en toda la Inglaterra del pasado. Tenías oportunidad de vivir más entre más alejado estabas de la gente contagiosa. Así que si vivías en el campo, era más probable que llegaras a viejo. Y si vivías en la capital entre los no tan limpios trabajadores cotidianos, tu esperanza de vida era de 25 años. Con la profesión que tenía Shakespeare, sí o sí tenía que pasar la mayor parte de su tiempo en la capital. Ya sabes, como que para hacer obras de teatro necesitas gente. Y también ganas más dinero entre más gente la vea. Eso sí,
entre tanto brote de la enfermedad, muchos actores se petatearon o decidieron huir de la ciudad. La consecuencia natural de esto fue que hubiera menos compañías de teatro, tanto que para 1592 solo quedaron dos: los hombres del almirante y los hombres del Lord Chamberlain. Los que tenían conexiones en altas esferas eran los segundos. A ese grupo pertenecía Shakespeare. Ellos estuvieron a cargo de entretener ni nada más ni nada menos que a la poderosísima reina de Inglaterra, Isabel I. Podríamos hacer cientos de videos de esta reinita, pero el chiste es que cuando ella estuvo a cargo, Inglaterra se convirtió en una potencia mundial, fomentó el comercio y las artes y mantuvo un gobierno estable. Y Shakespeare sí que entretuvo a su reina y a las masas. Hoy en día tal vez lo veamos como arte serio o como obras de teatro muy solemnes, pero en su momento era como ir a ver una película palomera, con efectos especiales y todo. Que se necesitaba un ojo porque en la obra se lo sacaban a alguien, se conseguía fácil en ese tiempo. También hay bastante sangrecita en las obras de Shakespeare, y aunque había opciones libres de crueldad animal, como mezclar vinagre y vino o usar un pigmento natural, muchas veces tenían que ir a conseguir un poco de sangre de oveja, porque se tardaba más en coagular. Tampoco es que la derramaran por todos lados. Hay que recordar que igual estaban a cargo de limpiar sus disfraces para poder repetir la obra. Pero, ¿Shakespeare fue popular en su tiempo? Pues sabemos que al menos sus poemas eran considerados buenos, aunque no era el mejor en esa rama. Y con sus obras, la compañía rival sí que se las quería robar. No había nada contra el plagio en ese tiempo, ¿recuerdas? Por lo que Shakespeare trataba de evitar que se imprimieran. Aún así, le piratearon varias, por lo que sabemos que interés había, al igual que mercado. Y también, como entretenía a los nobles, pues ellos le daban dinero a su compañía. Y bien que mal que el gusto de los ricos influye en el de las masas. Lo curioso es que, aunque el tipo de obras que escribía se consideraban como mero entretenimiento y algo efímero, o sea que no va a permanecer en la historia, siempre hubo un interés en ellas, tanto que, con el paso del tiempo, sí se convirtieron en clásicos. Pero antes de eso, y poquito después de su muerte, se prohibieron las obras de teatro durante un rato. Los puritanos, que en ese momento estaban a cargo, las restringieron. Si puritano te suena puro, es porque ellos querían ser así. Tanto que decidieron que ser demasiado pasional y demostrar sentimientos no era aceptable. Aún así, se pudieron identificar con Shakespeare, no con toda su obra, claro, sino con lo que les convenía. Dejaban que actores sin disfraces, no hay que ser ostentosos, hicieran la escena de Hamlet en la que el sepulturero hablaba. Los puritanos se fueron, pero una y otra vez, las personas que estaban a cargo lograban encontrar en Shakespeare algo rescatable. Ponían obras, editaban otras y escondían unas cuantas, pero entre tanto que escribió, siempre se pudieron identificar con él. Y su nombre se estableció como el de un dramaturgo al que respetar. ¿Y cómo llegó al extranjero? Resulta que primero fue a Alemania. Unos actores que viajaban fueron a esas tierras lejanas en el siglo XVI a representar a Shakespeare. Pero no fue sino hasta que se conformó una comunidad de migrantes ingleses que se llevaron su cultura consigo, que Shakespeare empezó a sonar más por allá, y les pareció algo muy diferente. No seguía las reglas de escritura a las que estaban acostumbrados, pero unos dijeron que los liberaba, porque se dieron cuenta de que no se tenían que seguir a fuerzas esas reglas. Casi lo adoptaron. Para 1995, un escritor del New York Times dijo que los alemanes amaban tanto a Shakespeare que incluso hubo años en los que ponían más obras que en su propia tierra natal, y que muchos de los grandes autores fueron influenciados por él. También a los rusos les gustó. El primer cuate en traducir su obra al ruso se llamaba Alexander Sumarokov, quien decidió que Shakespeare era un bárbaro inspirado y que sus obras tenían mucho de malo y mucho de extraordinario. Con estas traducciones se ganó a una poderosísima fan, otra reina, emperatriz, Catalina la Grande. Con el apoyo de esta mujer, Shakespeare obtuvo más renombre y se armó la costumbre de leerlo, no tanto de ir a ver la obra. Y en español,
pues lo lógico es que primero llegara a España. Pero no llegó en el inglés original, sino en la traducción del francés. Tal vez Shakespeare haya sido un genio del inglés, pero lo que les llamó la atención a los españoles fue lo mismo que pasó en Alemania, en Francia y en Italia. Les voló la mente eso de que no seguía las reglas del teatro clásico, es decir, el que proviene de la tradición griega y latina. Lo chistoso es que eso de que no sabía bien griego y latín era una de las mayores críticas que el primer hater de Shakespeare le lanzó. Y eso fue lo que llamó la atención a largo plazo. Tal vez Shakespeare no tuvo la educación más refinada del mundo, pero lo que pareció una debilidad en realidad lo hizo diferenciarse y crear su propia tradición. Ni modo. Ya con eso nos tocó leerlo en clase de literatura. También le ayudó eso de haber vivido bastante. Y bien que mal, de seguro habló de un tema que te interese. ¿A ti te obligaron a leer alguna de sus obras o prefieres las películas? A nosotros nos parece que Romeo y Julieta no está nada mal, pero esa es una opinión de internet y no una que te diría la cara. Como sea, si te interesan más historias curiosas e historias detrás de las historias, no olvides suscribirte a nuestro canal Argonautas de la Cultura. ¡Hasta la próxima!